Pasemos a repasar entonces a ver las generalidades de cómo se forma el enlace de coordinación, cómo se unen los ligandos al catión central. Y si recuerdan, hay dos teorías que explican ese enlace. La teoría del campo cristalino es una teoría basada principalmente en consideraciones electrostáticas, fue desarrollada por los físicos para explicar ciertas propiedades de los complejos en estado sólido, por eso se llama campo cristalino. Y después tenemos la teoría de campo ligando, que es un poco más avanzada, desarrollada por la gente que hace cuántica, hace cálculos, hace orbitales moleculares, etc. Esta teoría de campo ligando es teoría de orbitales moleculares aplicada al enlace de coordinación. Tenemos entonces que recordar que los orbitales D, los orbitales 3D eran 5 orbitales, los 5 tenían la misma energía y la geometría de ellos era bastante parecida en todos los casos. La diferencia principal es que hay dos orbitales que tienen sus lóbulos principalmente sobre los ejes de coordenada, este sería el dz cuadrado, y este otro orbital que tiene también sus lóbulos, sus regiones de máxima densidad electrónica sobre los ejes de coordenada, este es el dx cuadrado y cuadrado. Y los otros tres orbitales también son similares al dx cuadrado y cuadrado, pero miren que los lóbulos están entre los ejes de coordenada. Si uno pone a los 5 orbitales 3D todos juntos, el catión central, el núcleo del catión central estaría ahí en el centro donde se cruzan los ejes de coordenadas y tenemos lóbulos con densidades electrónicas en todos sentidos, por lo tanto, dependiendo de la dirección en la que se aproximen los ligandos, va a haber mayor o menor interacción entre los orbitales, los electrones de los ligandos y los orbitales, los electrones del catión central de estos orbitales D. En un complejo octaédrico, los ligandos hay que suponerlos que se aproximan hacia el catión central por los ejes de coordenadas, serían las posiciones de los ligandos, serían justamente los puntos verdes que tenemos en estos casos, y por lo tanto, si los ligandos vienen por los ejes de coordenada, los electrones y los orbitales de los ligandos van a interaccionar más con el orbital dz cuadrado y con el orbital dx cuadrado y cuadrado que tienen sus lóbulos sobre los ejes de coordenadas que sobre los otros tres orbitales que tienen sus lóbulos entre los ejes de coordenadas. Los ligandos en el complejo octaédrico entonces interactúan más con los orbitales que poseen sus lóbulos orientados sobre los ejes, serían dx cuadrado y el dz cuadrado. Pasemos a ver entonces qué dice la teoría del campo cristalino, que supone interacción puramente electrostática entre los electrones que traen los ligandos y los electrones que tienen los orbitales del catión central. Los electrones de los orbitales dx cuadrado y dz cuadrado experimentan una repulsión más fuerte que los electrones de los otros tres orbitales. Por lo tanto, si bien los 5 orbitales tenían toda la misma energía antes de interactuar con los ligandos, cuando interactúan con los ligandos, estos dos aumentan su energía y estos tres disminuyen su energía y se produce lo que se llama desdoblamiento del campo cristalino. Acá tenemos un esquema de ese desdoblamiento del campo cristalino para un complejo octaédrico. Por este lado tenemos la energía de los 5 orbitales D antes de que interactúen con los ligandos. Acuérdense que en inorgánica cuando hay muchos orbitales toda la misma energía se los pone uno por encima del otro así bien cerquita y no quiere decir que uno tenga mayor que energía del otro. Acá son todos orbitales degenerados. Una vez que estos 5 orbitales interactúan con los electrones de los 6 ligandos, 2 de ellos habíamos dicho que aumentan su energía, son los orbitales Eg, y 3 de ellos son los que disminuyen su energía y se produce entonces el desdoblamiento de energía, desdoblamiento de campo cristalino. Los electrones que antes estaban en estos orbitales D ahora tienen que redistribuirse en estos orbitales D que son T2G y el orbital
Eg. Fíjense en estos números de acá, la suma de energía de estos dos orbitales más la de estos tres orbitales tiene que ser igual a la suma de la energía inicial que tenían estos 5. Entonces es asimétrico el desdoblamiento hacia arriba y el desdoblamiento hacia abajo. Si le llamamos a todo este desdoblamiento, a toda esta diferencia de energía delta O por delta octaédrico, por campo octaédrico, de acá para arriba tenemos 3/5 delta O y de aquí para abajo tenemos 2/5 delta O. ¿Por qué? Tenemos 3/5 multiplicado por 2. 3 por 2 son 6/5 de aumento de energía en total. Y en cambio acá tenemos 2/5 multiplicado por 3. Sería también 6/5 de disminución de energía. La disminución de energía ocasionada por el total de estos tres es igual al aumento de energía ocasionado por el total de estos dos, por lo tanto la suma de energía de estos dos más estos tres es igual a la energía inicial que tenían estos 5 acá. La diferencia de energía entre estos dos niveles corresponde a valores de energía de la radiación visible. Por lo tanto, si un electrón absorbe energía para pasar desde un orbital T2G a un orbital EG, ese elemento, ese complejo va generalmente a absorber radiación en el visible y es por eso que los complejos son coloreados. Eso es una de las principales explicaciones de esta teoría al color de los diferentes complejos. Dependiendo del tipo de ligando, el tipo de cation central, podemos hacer que este desdoblamiento sea más grande o más chico y por lo tanto la energía de radiación que absorba ese complejo va a variar, por lo tanto los complejos van a variar muchísimo de color si uno cambia ligando o si uno cambia el cation central. Pasemos a ver ahora la otra teoría que explica el enlace de coordinación, que es la teoría del campo de los ligandos. Esta teoría es directamente la teoría de orbitales moleculares aplicadas al enlace en los complejos y si bien es más sofisticada, implica más cálculo con orbitales y ese tipo de cosas, vamos a llegar a una descripción muy parecida a la que llegamos con la teoría de campo cristalino. Se llega a una distribución de energía de los orbitales D muy parecida a la teoría de campo cristalino. Vamos a ver la parte más simplificada primero de la teoría del campo de los ligandos y les muestro acá un diagrama de energías suponiendo solo interacción tipo sigma, o sea que los 6 ligandos vienen por los ejes de coordenadas con su par de electrones e interactúan directamente con los orbitales del cation central con interacción tipo sigma. Ya le vamos a agregar en la transparencia siguiente interacción tipo pi. Recuerden cuando hacían teoría de orbitales moleculares, si bien lo hacían para moléculas diatómicas, moléculas más simples, a la izquierda ponían la energía de los orbitales atómicos de un átomo, a la derecha la energía de los orbitales atómicos del otro átomo que se iba a enlazar y en el medio quedaba la resultante, la energía de los orbitales de la molécula que se formaba. Acá es más o menos lo mismo, a la izquierda vamos a poner la energía de los orbitales del metal que intervienen, son los 5 orbitales D, o sea los 2 orbitales EG y los 3 orbitales T2G, el orbital 4S y los 3 orbitales 4P. En total tenemos entonces 5, 6 y 3, 9 orbitales que aporta el metal. A la derecha vamos a poner los 6 orbitales, cada uno de ellos corresponde a un orbital que aporta cada uno de los 6 ligandos. Quedan 6 orbitales enlazantes, 6 orbitales de energía bien bajas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después quedan otros 5 orbitales acá, serían 11, y otros 4 orbitales antienlazantes acá arriba, 1, 2, 3, 4. En total hacen los 15 orbitales que estábamos combinando entre el metal y los ligandos. Como cada uno de los ligandos trae 12 electrones en sus orbitales, esos 12 electrones en total se distribuyen en estos 6 orbitales acá.
y por lo tanto los electrones que estaban en los orbitales 3D del metal se tienen que redistribuir en estos 5 orbitales acá. Y fíjense, la distribución acá de energía es muy similar a la que llevábamos con la teoría del campo cristalino. 3 orbitales de menor energía, los T2G, y 2 orbitales con mayor energía, los EG. Y entonces aquí tenemos el desdoblamiento de campo ligando, sería en este caso, que es equivalente al desdoblamiento del campo cristalino que veíamos antes. Todos los análisis que hacíamos para teoría de campo cristalino los podemos hacer con esta teoría. Veamos ahora qué nos predice esta teoría del campo de los ligandos cuando la interacción, además de ser tipo sigma, hay interacción tipo pi entre los orbitales de los ligandos y los orbitales del catión central. Como la interacción tipo sigma sigue existiendo, esta parte general para interacción tipo sigma va a seguir estando presente. Lo que hace la interacción tipo pi es modificar un poco la energía de estos orbitales acá, y entonces en los diagramas que veamos ahora en la transparencia siguiente nos vamos a estar concentrando en esta parte y nos vamos a olvidar de todo esto que suponemos que sigue existiendo. Cuando hay interacción pi, cuando el ligando, además de venir con algún orbital sobre el eje de coordenadas, tiene algún orbital con su densidad electrónica que es perpendicular al eje de coordenadas, entonces puede haber interacción pi con algún orbital del catión central, como si fuera, por ejemplo, un enlace pi entre dos átomos de carbono con 2 orbitales p de los átomos de carbono. Bueno, acá también hay solapamiento por encima y por debajo del eje de las coordenadas y hay interacción tipo pi. Tenemos 2 tipos de interacciones tipo pi, cuando los ligandos vienen con sus orbitales poblados con electrones, esos serían ligandos donadores pi, y cuando los ligandos vienen con sus orbitales que están vacíos, capaces de aceptar electrones donados por el metal, y esos serían ligandos aceptores pi. Únicamente los orbitales del catión central que tienen la simetría justa para este tipo de interacción son los orbitales T2G. Entonces, 3 orbitales del catión central van a poder interactuar con 3 orbitales que traen los ligandos. Y fíjense, entonces estos 3 orbitales con simetría pi interactúan con estos 3 orbitales T2G del catión central, y lo que pasa es que, bueno, son 6 orbitales los que están interactuando, 3 disminuyen su energía, 3 aumentan su energía, y los 6 electrones que traían los orbitales de los ligandos se distribuyen aquí abajo. Y por lo tanto el electrón del orbital T2G del catión central, en lugar de estar acá, ahora pasa a estar ahí. Y acá tenemos, como teníamos antes, un desdoblamiento de campo de los ligandos, pero que es menor al desdoblamiento que hubiese tenido el sistema sin interacción pi. Entonces, los ligandos donadores pi lo que hacen es disminuir el delta O. Con los ligandos que son aceptores de electrones, vienen con sus 3 orbitales vacíos, y la interacción sigue ocurriendo con los 3 orbitales T2G que tienen la geometría apropiada para interactuar y para solaparse, y por lo tanto se produce desdoblamiento de energía acá. Entre estos y estos hay 3 que disminuyen su energía y 3 que aumentan su energía. Estos 3, ahora que disminuyeron su energía acá, no están poblados con electrones porque los ligandos no traían electrones, y por lo tanto el delta O en este caso aumentó respecto a lo que era sin interacción de tipo pi. Los ligandos aceptores de electrones aumentan el delta O, y en muchos casos lo aumentan tanto que ese delta O ahora tiene energía que corresponde a radiaciones, por ejemplo, en el ultravioleta, y en muchos casos el complejo pasa a ser incolor. Cuando comparamos lo que teníamos con interacción sigma solamente respecto a lo que tenemos con interacciones pi, además de la sigma, miren que puede haber más
transiciones electrónicas aparecen más bandas en el espectro, tanto en este caso como en este otro caso. Una vez que hemos visto cómo es el desdoblamiento de energía de los orbitales d cuando se están formando un complejo, podemos repasar el concepto de energía de estabilización de campo cristalino o su equivalente, que es la energía de estabilización del campo de los ligandos. Esta energía es la energía de una determinada configuración electrónica de un complejo, por ejemplo esta, respecto de la del baricentro. El baricentro sería el punto intermedio, acá sería la energía del sistema cuando no estaba ocurriendo este desdoblamiento de energía, cuando no estaba interactuando con los ligandos. Y vamos a ver un ejemplo simple para un complejo octaédrico y para un ion D1 como es el hexaacuo titanio 3. Si hacen la configuración electrónica van a ver que el titanio tiene un solo electrón en los orbitales D. Si no está interactuando con los ligandos, ese electrón está en alguno de estos 5 orbitales D. En cambio, si se forma un complejo, ese electrón viene a un nivel energético más bajo, disminuye 2/5 delta O o 0,4 delta O, 2/5 igual a 0,4, la energía entonces disminuye 0,4 delta O y eso es lo que se estabiliza y se llama energía de estabilización del campo cristalino o energía de estabilización del campo ligando. Entonces, para ese ion D1, la energía de estabilización de campo cristalino es igual a 0,4 delta O. Es lo que disminuye en energía en unidades de delta O, que este valor de delta O se puede conocer bastante bien para todos los complejos espectrofotométricamente. Si tenemos un complejo que es D2, son 2 los electrones que inicialmente estaban acá y son 2 los electrones que disminuyen su energía, entonces es 0,4 por 2 delta O, es el doble. En general uno puede calcular entonces la energía de estabilización de campo cristalino como 0,4 por X, donde X es la cantidad de electrones que disminuyen su energía, menos 0,6 por Y, donde Y es la cantidad de electrones que aumentan su energía. Por ejemplo, si el catión central en el complejo es D8, 6 de sus electrones van a venir acá abajo, una situación puede ser, y los otros 2 electrones van a ir ahí arriba, entonces va a ser 6 por 0,4 menos 0,6 por 2 por los 2 electrones que están yendo para allá arriba y ahí se puede sacar la cuenta de cuánto se estabiliza, cuál es la energía de estabilización de campo cristalino. Y vamos a ver ahora este último concepto respecto a teoría de campo ligando y teoría de campo cristalino que ustedes también han visto en inorgánica y son las configuraciones electrónicas para los complejos de spin alto y spin bajo. Supongamos que tenemos un catión de un elemento de transición que sea D4, sus 4 electrones cuando no está formando el complejo están en 4 de los orbitales D que tienen todos la misma energía acá. Si forma complejo con ligandos que son ligandos fuertes, que producen un gran desdoblamiento del campo ligando o campo cristalino, esta diferencia de energía acá es bien grande y a los 4 electrones les conviene entonces venir a estos niveles acá de energía que son bien bajos y es mucho más favorable esta situación que esta otra. En cambio, si el ligando es un ligando débil que produce solo un pequeño desdoblamiento del campo ligando o campo cristalino, esta diferencia de energía acá es pequeña y puede que 3 electrones vengan aquí abajo porque entran desapareados en estos 3 orbitales, pero el cuarto electrón tiene que optar entre aparearse con algunos de estos, que es algo desfavorable, o ir y aumentar un poco la energía allá arriba. Cuando el ligando es débil y tenemos un desdoblamiento pequeño acá de campo cristalino, el segundo caso es el más favorable. En lugar de venir a aparearse acá, el cuarto electrón va ahí arriba y entonces tenemos la situación de spin alto, tenemos 4 electrones desapareados todos con el mismo spin y la situación de
spin bajo, solamente hay 2 electrones desapareados, y esto se puede ver cuando uno estudia las propiedades magnéticas de los complejos, si son de esta situación o de esta otra. Todo esto que hemos visto hasta ahora lo vamos a utilizar obviamente en las clases posteriores para entender el comportamiento de los complejos y cómo reaccionan. Nos queda por ver un par de conceptos importantes que tenemos que tener presente cuando analicemos las propiedades de los complejos de los elementos de transición. Uno de ellos es el efecto quelato. Un complejo con ligandos polidentados es más estable que el complejo equivalente con ligandos monodentados análogos. Y miremos acá lo que tenemos en este esquema. Tenemos un complejo octaédrico de cobre, 4 ligandos agua y 2 de los ligandos que están en posición cis. Aquí son moléculas de amoníaco. Acá tenemos un complejo equivalente con 4 ligandos agua, pero las dos posiciones de coordinación en cis acá están ocupadas por un ligando bidentado, que es la etilendiamina. Tiene un grupo amino acá en la punta y otro grupo amino acá en la punta. La interacción entre este par de electrones de los nitrógenos de acá y el cobre es muy parecida a la que ocurre entre ese nitrógeno del amoníaco y el cobre. Y lo mismo para este amoníaco y el cobre acá y para ese grupo amino y el cobre acá. Pero este complejo es bastante más estable que este otro. Analicemos la parte termodinámica, delta H y delta S y delta G de reacciones que nos permitan ver por qué uno es más estable que el otro. Veamos acá, bueno, acá no tenemos el ejemplo con cobre, sino que tengo los datos para cadmio, pero es totalmente equivalente. Esto es hexacu-cadmio 2, fíjense, es cadmio con 6 moléculas de agua y lo ponemos a reaccionar con etilendiamina. Esta es la forma de abreviar a la etilendiamina, con una sola. Una sola de esa etilendiamina libera 2 de agua porque forma un complejo bidentado. Esto tiene una constante de equilibrio, log K 5,8, que es mucho más grande que esta otra de acá. La constante de equilibrio es 10 veces más grande que en este otro caso, que es el mismo complejo hexacu-cadmio 2, pero ahora en lugar de reaccionar con la etilendiamina, está reaccionando con los 2 de amoníaco para dar el complejo con 2 de amoníaco y las 4 moléculas de agua. El delta H de esta primera es muy parecido al delta H de esta segunda, menos 29,4 kJ por mol y menos 29,8 kJ por mol, justamente porque la parte de enlace es muy parecido en los dos casos. Son 2 nitrógenos enlazándose a cadmio acá y 2 nitrógenos enlazándose a cadmio acá abajo. Miren los valores de delta S ahora. En este caso, el delta S es bastante grande y positivo, lo que nos indica que es entrópicamente favorable. En cambio, en este otro caso acá abajo, delta S es bastante pequeño y aún es negativo, o sea que es entrópicamente desfavorable. No hay cambio en entalpía, o sea que uno no puede decir que sea entálpicamente favorable esta condición respecto a esta otra situación. Acá lo que sí uno ve es que entrópicamente es mucho más favorable un caso que el otro. La mayor estabilidad, una constante de equilibrio prácticamente 10 veces más grande en un caso que en el otro, es un efecto principalmente entrópico. Y el efecto entrópico lo pueden ver semi-cuantitativamente analizando simplemente las reacciones. Tenemos 2 sustancias, 2 moléculas que están generando 3 moléculas, hay aumento de entropía. En cambio, en este otro caso tenemos 3 moléculas que están generando 3 moléculas, o sea que la variación entrópica tiene que ser bastante más pequeña que en el otro caso. El efecto quelato es principalmente un efecto entrópico. Algo parecido es el efecto macrociclo, pero está a su vez potenciado. El efecto macrociclo se da cuando un ligando posee varios átomos donores en un arreglo cíclico. O sea, además del efecto quelato, porque hay varios átomos que están uniéndose al catión central, esos átomos están en un arreglo cíclico, por ejemplo en esta talocianina o en las porfirinas
de los sistemas biológicos. Además del efecto entrópico, como en el caso del efecto quelato, hay una contribución entálpica acá también favorable a la formación de complejo que proviene de la estructura que ya está bien organizadita de los grupos, no necesitan ni rotar ni reestructurarse ni nada para unirse, ya está bien preorganizada la estructura y eso contribuye entálpicamente. El efecto macrociclo es muy importante, como les dije recién, en sistemas biológicos. Muchos de los ligandos, de los elementos de transición en sistemas biológicos actúan por este efecto. Cuando ustedes vean constantes de equilibrio que son muy grandes entre un elemento de transición y sus ligandos, constantes de equilibrio del orden de 10 a la 12 a 10 a la 25, son indicativas de efecto quelato o efecto macrociclo. Y por último, esta es la última transparencia, vamos a ver que los ligandos producen un profundo efecto en las propiedades redox y estabilidad de los complejos. Y esto lo podemos analizar en esta tabla. Es una tabla de potenciales de reducción para la cupla hierro 3, hierro 2. Siempre es reducción de hierro 3 a hierro 2 y lo único que está cambiando acá es el ligando en cada uno de los casos. Y fíjense que dependiendo del ligando puede ser que la reducción sea muy favorable, como en esto de acá arriba, o muy desfavorable, como en esto de acá abajo. Bueno, esta es la última transparencia. Repasando un poco todo lo que hemos visto, van a poder entender perfectamente todos los temas que tenemos que ver de aquí en adelante en esta asignatura.